a la iglesia del centro y después a la tarde tener un seminario, ¿no? Pero algunas cositas ahí no se pudieron dar, así que dejamos el seminario para el año que viene. Bien, y lo vamos a organizar, ya estuvimos viendo con el pastor Richard hacer una jornada distrital, ¿no? En la cual poder traer expositores y hacer toda una jornada del espíritu de profecía. Así que solamente ahora vamos a dar un pantallazo, ¿no? Pero el año que viene los quiero ver bien en ese evento que vamos a hacer. Así que agradecido a Dios por estar acá con ustedes. También nos acompaña el pastor Leandro Velardo, allí está atrás. Saludamos, profesor de la Facultad de Teología, allí en nuestra Universidad de Entre Ríos. Un servidor que le habla también. Mi nombre es Cristian Varela. Este año llegué a la universidad como profesor y como director del Centro de Investigación White. Gracias a Dios he podido disfrutar del distrito por 18 años, principalmente pastor aquí en la Asociación Argentina Central. Fui pastor en Río Cuarto, en Santa Rosa de Calamuchita, en la ciudad vecina Paraná, ¿no? Tuve 5 años en Asenca y los últimos 3 años en la Asociación del Sur en Santa Rosa La Pampa. Así que a partir de este año estamos aquí en Entre Ríos, en ese nuevo servicio para la gloria de Dios. Ustedes saben que la semana pasada fue el Día del Espíritu de Profecía, ¿no? A nivel general. Acá en la Unión Argentina lo dejaron para el primer sábado de noviembre, ¿no? Así que el primer sábado de noviembre en varias iglesias también se va a estar justamente recordando el Espíritu de Profecía. El Espíritu de Profecía justamente es un don que el Señor nos dio como iglesia. Y a mí es algo que me ha sorprendido. Les cuento, yo no vengo de familia adventista. Algunos me preguntan, ¿usted es de cuna adventista? Yo le digo, no, soy de casa en cama de 2 plazas, ¿no? De grande conocí, ¿no? Acepté el Evangelio. Pero ustedes saben que gracias a Dios tuve la bendición de ir desde jardín a una escuela adventista. Desde jardín fui hasta 3er año de la secundaria, entre Leo y Chubut, allí en la Patagonia. Entonces, yo recuerdo en mis primeros años de jardín, primer grado, segundo grado, que me hablaban mucho de Elena de White. Y yo pensaba, ¿quién es Elena de White? Hasta que en segundo o 3er grado me hicieron leer un librito que era Cuéntame sobre Elena de White. ¿No? Ahora ha salido nuevo, en aquel tiempo era otro formato. Pero me acuerdo de que leí ese libro, siempre creí y acepté a Elena de White como profeta de Dios, sin ser adventista. Entonces, recuerdo que pedía libros para ir leyendo sobre ella, sin ser adventista. A mis padres, que hasta el día de hoy son católicos, les decía de que tenemos que leer a Elena de White. Pero ¿quién es Elena? ¿No? Entonces, era todo un tema. La cosa es que después terminé el secundario, fui a Córdoba a hacer el ingreso de medicina. Ahí entré en una crisis existencial. Volví a Trelew. Y cuando volví a Trelew en el 2001, me bauticé. Empecé a ir a la iglesia, me bauticé. ¿Y saben qué descubrí? Algo que yo pensé que no pasaba. Descubrí que hay mucha gente que no creía en Elena de White como profeta. Entonces, porque yo pensaba, ¿no? en mi lógica, toda la iglesia adventista, todos los miembros deben creer. Resulta que después van pasando los años, llego al ministerio y me doy cuenta que tampoco. Entonces, ¿qué pasa? ¿No? ¿Por qué no creer? Y yo quiero contarles por qué yo creo en Elena de White como profeta. Algunos puntos nada más. Avanzamos. Tenemos que tener en cuenta que la hermana White dijo que Satanás está constantemente haciendo fuerza por introducir lo espurio a fin de apartar de la verdad. Precisamente el último engaño de Satanás se hará para que no tenga efecto el testimonio del Espíritu de Dios. Sin profecía el pueblo será disipado. Satanás trabajará hábilmente de diferentes formas y mediante diferentes instrumentos
para perturbar la confianza del pueblo remanente de Dios en el testimonio verdadero. Fíjense, en los últimos tiempos en los cuales estamos viviendo, el enemigo va a tratar, va a hacer el esfuerzo, va a poner toda su artillería para que el pueblo remanente no escuche, no lea al espíritu de profecía. Avanzamos. Nosotros tenemos que tener en cuenta que es una de nuestras creencias fundamentales, la número 18, ¿no? Por eso nosotros necesitamos, como pueblo remanente, como iglesia del tiempo del fin, escuchar, leer más, ¿no? Avanzamos. Yo quiero, en primer lugar, hacer una reseña breve, porque una vez estaba en Córdoba y una persona dijo: ¿cómo me gustaría que algún día inviten a una señora? ¿A cuál? A Elena de White, porque siempre hablan de ella, dice. Entonces, me gustaría que algún día... Y ahí, no, mire, Elena de White, ¿no?, nació el 26 de noviembre de 1827. Falleció en julio de 1915. Así que la hermana White no está. Digo por las dudas, si alguien ahí que no conozca, Elena de White vivió en este tiempo y fue una gran persona, completamente entregada a la causa de Dios, y a la cual el Señor utilizó como instrumento para expresar, ¿no?, para revelarse, para revelar su palabra, su voluntad a la iglesia que estaba naciendo, a la iglesia que se estaba desarrollando, a la iglesia que se estaba consolidando, ¿no?, la iglesia remanente. Es más, esta semana recordamos, ¿no?, lo acontecido el 22 de octubre de 1844, ¿no?, 181 años de ese movimiento profético que nace y que hoy somos parte, ¿no?, de esa herencia. Avanzamos. La hermana White tuvo 70 años de ministerio. Ella recibe su primera visión en diciembre de 1844. Fallece en 1915. 70 años, ¿no?, de ministerio. Tuvo cerca de 2.000 visiones. Escribió más de 25 millones de palabras en 100.000 páginas, ¿no? En uno de los seminarios que quería justamente presentar, y que seguramente el año que viene lo vamos a estar presentando, es todo cómo se fueron desarrollando los libros, ¿no? Cuáles ella escribió en vida, cuáles son las que son compilaciones, hablar de las cartas, los manuscritos. Así que por eso el año que viene no se lo pierdan. Bien, avanzamos. Entonces, teniendo este pantallazo general, no habría más para hablar, pero solamente un pantallazo general, porque después tengo que ir a la iglesia del centro. ¿Por qué creo, no, que Elena de White es profeta de Dios? Y vamos a ir a 4 aspectos básicos, 4 puntos básicos. Hay muchos más, pero solamente quiero destacar las 4 pruebas bíblicas. ¿No? Hay más, pero solamente 4 quiero analizar, que ella cumplió, que ella vivió, que ella evidenció. Y vamos a la primera, ¿no? La primera, la prueba de las predicciones cumplidas. Y voy a invitar a que alguien pueda buscar Jeremías capítulo 28, versículo 9. Si hay alguien que puede, por favor, leerlo. Pero a un profeta que anuncia paz se lo reconoce como profeta verdaderamente enviado por el Señor, solo si se cumplen sus palabras. Muchas gracias. Jeremías. El libro de Jeremías es impresionante. Ustedes van a ver allí en el libro de Jeremías conflicto profético. Van a ver que hay muchos falsos profetas, van a ver que hay mensajes proféticos falsos, y el profeta Jeremías tiene que justamente expresar la voluntad de Dios. Y es por eso que ahora una de las pautas que le da al pueblo es que cuando haya un profeta verdadero y expresa la voluntad de Dios, expresa una predicción, expresa justamente palabra de Dios, se tiene que cumplir. Si no, no es. Entonces, si hay algo que a mí me encantó siempre de leer los escritos de la hermana White, es el tema de las predicciones que ella hizo. Y hay que tener en cuenta que hay predicciones que son generales,
hay que tener en cuenta que fueron predicciones que se hicieron de manera eclesiástica. ¿Qué quiero decir con esto? Que la hermana White predijo a líderes de iglesia, en congresos, en reuniones, ciertas situaciones que si la iglesia tomaba una decisión iba a pasar esto, si tomaba otra decisión iba a pasar lo otro. Y ella veía en visiones, veía en sueños las posibilidades y le escribía a los presidentes, le escribía a los encargados de esas reuniones: mire, va a pasar esto, si ustedes eligen esto, va a pasar aquello. Y es interesante porque muchas de esas cartas las personas las recibían un momento antes tal vez de comenzar la reunión. O tal vez estaba ella presente y justamente decía: no, si se toma esta decisión va a pasar esto, si no aquello. Pero también tenemos las personales, donde le escribió a personas: miren, usted sigue con este camino, le va a pasar esto. Si usted no se arrepiente, va a pasar esto. ¿No? A personas específicas. Y luego tenemos las generales. Por ejemplo, la Guerra Civil en 1861, donde ella estaba predicando en una iglesia y dijo: miren, se va a venir una guerra bastante complicada, que muchos no creyeron en su momento. Pero si está todo bien entre el sur y el norte, es más, había justamente discursos políticos, discursos sociales, donde decían: no, es una fantasía lo de la posible guerra que puede surgir sur, norte. Muchos se burlaron de ella cuando estaba en la iglesia. No va a pasar nada. A los pocos meses pasó, ¿no? Después tuvo otra visión también, donde ella volvió a afirmar lo mismo. La gente ahí ya un poco creyó un poco más, ¿no? El tema, por ejemplo, del espiritismo es algo que a mí me preocupa como pastor. Esta semana tuve clases con psicología, primer año de psicología, estoy dando la materia antropología, ¿no? Antropología bíblica, teológica. Y hablamos del estado de los muertos, hablamos del espiritismo. Y justamente le decía: es algo que a mí me preocupa como pastor y ahora como profesor. Es el bombardeo que tenemos en los medios, ¿no? Diferentes medios con respecto al espiritismo. Ustedes van a ver, yo tengo 3 hijos chicos, ¿no? Uno de 12, el otro de 10 y el otro de 8. Y por ahí vos estás mirando una película que de lo más inocente que puede parecer y te salta un fantasma. Te salta algo que hay que parar con la oreja y decir: ¿qué pasa? ¿Qué es esto? Por eso fíjense que hoy el espiritismo está en todos lados, ¿no? Me llama la atención, y yo les decía esto también: tema de zombies buenos, ¿no? Brujos buenos, vampiros buenos. Cuando antes vos lo mirabas y daba miedo, hoy no. Hoy todos somos amigables. Por eso cuidado. La hermana White, cuando vio esto, fue en 1848. Su primera visión que tuvo acerca de una situación que estaba pasando con unas hermanas, ¿no? Ustedes conocen el caso de las hermanas Fox, donde ellas justamente estaban teniendo supuestamente un diario, una comunicación con una persona que había fallecido en su casa. Entonces se comunicaban por medio de golpes, ¿no? ¿Vas a acordar el Chavo del 8? ¿Se acuerdan que hay un capítulo de espíritu chocarrero donde hacían golpecitos? Bueno, una onda así, donde allí justamente ellas tuvieron esta primera comunicación. Y ahí viene justamente el movimiento del espiritismo moderno. Y ella dijo: acá comienza y va a seguir, al punto que hoy ya parece demasiado normal. Ya está normalizado. Pero no se tiene que normalizar en nuestra iglesia, en lo que miramos, en lo que escuchamos. Tengamos cuidado. Así también puede ser el caso de Estados Unidos, que ella predijo, ¿no? Justamente que Estados Unidos va a ser una potencia mundial, siendo que Estados Unidos era una nación relativamente recién estaba naciendo. Entonces, hay muchas cuestiones que te dicen: no, lo que ella dijo se cumplió, lo que ella dice se está cumpliendo. Entonces nos muestra la validez de que el Señor la utilizó para revelar, para mostrar el futuro
y el cuidado que nosotros necesitamos tener. El cuidado que nosotros necesitamos tener ante las diferentes circunstancias que se están presentando actualmente y decir no. Esto el Señor dijo que no, esto el Señor dijo que sí, esto es lo que tenemos que hacer, esto es lo que no tenemos que hacer. Bien, por eso, pruebas, justamente predicciones cumplidas. Avanzamos. Segunda característica, ¿no? La segunda razón por la que yo creo que Elena de White es profetisa de Dios. La armonía con la Biblia. Ustedes saben que si hay algo que a mí me ha encantado, por eso hasta antes de ser adventista, era leer a la hermana White. Me encantaba leer con la Biblia. Leer lo que decía la Biblia y cómo lo ampliaba Elena de White. Después en el ministerio también. Pero me he encontrado ciertas personas que dicen, no, acá hay error, acá hay un error. Les cuento, cuando estaba de pastor en Paraná, encontré una señora que era del sur, de Comodoro de Rivadavia, por ahí cerca, ¿no? Entonces nos hicimos amigos, porque yo soy de Trelew, ella también, 70 y algo de años y nunca se había bautizado. Toda la vida había ido a la iglesia adventista, pero no se había bautizado. Un día me dice, pastor, yo quiero hablar con usted la razón por la cual no me he bautizado. Así que fui, no chusma, a ver, se bautizó toda la vida. Fue a la iglesia adventista y no se bautiza. Me dice, y ahí me dijo una de las razones, ¿no? Primero me dijo una razón, después ya me cambió el discurso, una de las razones. Es porque tengo mis dudas con respecto a Elena de White. Sí, le digo. Sí, me dice. Y se lo voy a demostrar. Se paró, fue a una habitación. Y cuando viene de la habitación, viene con una carpeta así, no les miento, así. Y me dice, todos estos son errores de Elena de White. ¡Ah! Dije, hermana, pero me sorprende. Entonces me saca y le digo, a ver, hermana, antes de hablar, ¿de dónde sacó todo esto? Fue un análisis que usted en todos sus años fue encontrando y escribiendo, porque ya el primero que me mostró era una impresión, y era una impresión de una página web. Entonces, por eso, antes de empezar, estos son errores que usted fue encontrando a medida que la fue leyendo. Y entonces me dice, no, estos son todos errores que encontré en internet. Le estoy hablando año 2011, una señora de 70 años manejaba internet, me sorprendió más que la carpeta, le digo. Entonces, señora, le digo, hermana, le digo, mire, le digo, le hago esta pregunta, ¿usted ha leído a la hermana White? No, me dice, yo no la he leído, dice, porque en realidad otros me dijeron que hay muchos errores y entonces yo directamente, para no confundirme, no la leí. Entonces le digo, hermana, mire, para agarrar esta carpeta, y ahí la empecé a ojear, ¿no? Le digo, lo primero que necesitamos es que usted lea a la hermana White. Que veamos, ¿no? Analicemos juntos, pero con los escritos de la hermana White. No, pero yo no tengo tiempo para eso. Ah, pero tuvo tiempo, le digo, para leer todo esto. Sí, me dice. ¿Y por qué tenemos que analizar lo que otro cree? ¿Por qué no lo analiza usted? Yo si quiere después vengo, traemos los libros y empezamos a analizar. Y ahí ya me empezó.